Dios le bendiga, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de su programa Lo Mejor de la Vida. Le damos gracias al Señor por poder nuevamente estar con ustedes en este 2026. Estamos ya de este lado y vamos rumbo ya a lo que es el mes de febrero y seguimos aquí firmes y adelante, esperanzados de que siempre Dios tiene el control de todas las cosas y que Él es el que nos sustenta con la voz de su poder. Amén. En esta noche tenemos el privilegio de ser un dúo, el dúo Dinámica, hermano Danilo. Amén, amén. Tenemos por aquí a nuestro hermano, voy a dejarlo para que él les mande un saludo. Ya ustedes lo conocen, pero no lo veíamos desde el año pasado, ¿verdad? Mis hermanos, Dios me los bendiga, siempre con el anhelo de siempre y ese lema de que esperando que sea el Señor el que sea el que arranque esa vid que no queremos y sea con su diestra poderosa poniendo esa simiente sobre nosotros y venga su palabra de vida, hermano, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Amén. En este día les recordamos que nos puedan apoyar, ¿verdad? Dándole like, dándole clip al programa. Estamos saliendo a través de Facebook y a través de la plataforma de YouTube. Les recordamos que estamos llegando a ustedes gracias al patrocinio de la iglesia Ebenezer Church aquí en Worcester, Massachusetts. Estamos en la 701 de la May Street, ¿verdad? Tenemos los programas dominicales a partir de las 9 de la mañana y el segundo a las 11. Así que si usted quiere visitarnos de forma física, ahí estaremos para servirle. Igualmente en las plataformas de YouTube, de Facebook, también tenemos otros programas que también serán de edificación para su vida, para que usted pueda poder leerlo, escucharlo y compartir con nosotros. Hoy vamos a estar hablando, ¿verdad, mi hermano Danilo, sobre un tema, considero yo, Muy que precioso. es la cúspide del Evangelio, ¿verdad? Hablamos de la convicción del creyente, hablamos del nuevo convertido, pero es importante hablar del simiente y la base que dio el inicio a todo este proceso que se llama redención. ¿Y qué se gestó? ¿Desde dónde se gestó todo esto? Porque hoy en día la humanidad habla mucho, ¿verdad, hermano Danilo? De que ¿por qué Dios es tan malo? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no destruye a los malos y se queda solamente con los buenos? Me recuerdo aquella parte cuando Jesús estaba con los dos ladrones y uno decía, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas y manda sus ejércitos celestiales a que nos liberen? Que venga? Uno se estaba burlando, pero el otro logra ver la convicción y dice, déjalo quieto porque él es inocente, nosotros tenemos culpa, pero él es inocente, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando de lo que es la justicia de Dios, o también podríamos decir la necesidad de la humanidad por la justicia de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a estar dándoles nuestras pildoritas y nuestros cubitos Nor, ¿verdad? De cada uno de los aspectos necesarios para que usted afiance su fe y le sirva a Dios con mayor ímpetu, ¿verdad? Entonces, bueno, mi hermano Danilo. Platicábamos fuera de cámara y ya de llenos a la palabra, ¿verdad? Al tema, platicábamos nosotros y comentabas de que siendo Dios, como por ejemplo, Él decide definitivamente en su justicia, ¿verdad? No derrocar a Satanás de una y quitarle todo el poder que había sido adquirido a través de Adán y el pecado, donde en realidad cayó la maldición sobre la humanidad y entonces quedamos enemigos por completo de la justicia, ¿verdad? Porque en realidad ese es el tema, ¿verdad? Cuando la humanidad se vuelve enemiga de la justicia, el Señor empieza a elaborar de alguna forma
todo un plan, porque vemos a Jesucristo que está inscrito desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea, Dios, sabiendo de que el hombre le iba a fallar, también elaboró ese plan de justicia y siendo un juez justo, como decíamos, no quiso ni siquiera derrocar a su adversario, al diablo, que es mucho menos que él, ¿verdad? Ujú. No lo quiso, sino que decidió hacerlo todo con esas reglas, con esas bases legales, como nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces, no optó, ¿verdad? Al hombre no estuvo contento en dedicarlo como un ser espiritual eterno, malvado, y darle el infierno como casa, porque en realidad vemos que el infierno no fue hecho para el hombre. El hombre en originalidad era igual que un ángel, eran entes eternos, que la tierra era su lugar para vivir y reinar eternamente, pero el pecado y la muerte nos hizo entonces, después de la muerte, ser criminales legalmente ante Cristo, ante Dios, perdón, y entonces tener un final trágico, ¿verdad? Que llegar al infierno, que es, y tú, como decías tú, ¿por qué Dios no nos salvó de una forma rápida y solucionó todo y nos volvió a dar la eternidad? Entonces vemos que es donde entra la justicia de Dios. La justicia de Dios se basa en que Dios no puede vencer sus propios estatutos, porque su trono mismo la justicia es la base del trono de Dios. Entonces, como platicábamos, ¿verdad? Entonces, la necesidad del hombre de buscar la justicia de Dios hubiera sido, no hubo uno, ¿verdad? No había uno que pudiera dar el talle. Entonces, Sí. Dios decide mandar a un redentor, ¿verdad? Y es ahí donde empieza a obrar la justicia de Dios, ¿verdad? Todo en el proceso de la redención, de la salvación. Y vemos cómo, ¿verdad? Que, por ejemplo, ¿verdad? Cómo tenía los atributos, tenía que tener los atributos el Redentor, ¿verdad? Sí, sí, las ¿Verdad? características. Porque es que viendo el trasfondo, estimados oyentes, eh, siempre la pregunta que surge en la humanidad en la psicología humana, ¿verdad? Es si Dios es todopoderoso, Dios sabía que el hombre iba a pecar. Pero entonces hay algo tan grande que Él nos deja aquí en la humanidad, que es que nos hace ser padres. Y cuando nos hace ser padres, nos hace ver el sentimiento paterno que nosotros tenemos hacia nuestros hijos, ¿verdad? Y vemos que nosotros podríamos, el vecino o cualquier amigo, decir, bueno, y tú no sabías que tu hijo iba a ser así, o que tu hija iba a ser así. La razón por la cual nosotros engendramos a nuestros hijos fue por amor. Y el resultado de esa relación, de ese fruto, la expectativa como padre es que siempre nuestros hijos van a hacer lo mejor y por eso nos esforzamos para darle lo mejor. Entonces, el principio por el cual Dios comienza toda la historia es de que Él provee todo el universo, provee toda una serie de características, hace la tierra y crea el Edén. Si usted se da cuenta, Él comienza de mayor a menor, ¿verdad? Hasta que ya quedan las condiciones óptimas y entonces, plum, hagamos al hombre. Llega la gran conferencia de la Trinidad del cielo y dice, vamos a hacer al hombre. El plan hagamos al hombre, cuando Dios dice hagámoslos a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, yo me imagino que si nosotros estudiamos esa expresión, era un ser perfecto, Así es, sin sí. errar, ¿me entiendes? Entonces, la naturaleza del hombre es perfecta. ¿Y qué sucede? Que el hombre le da lugar
a la incógnita del mundo, a escuchar una tercera voz. Yo pienso que eso es lo que en muchas oportunidades a la humanidad le afecta en su desarrollo social, porque nosotros vivimos la experiencia que tenemos cotidianamente contacto con terceros, con personas, y vemos cómo se gestan problemas entre hermanos, entre familiares, entre naciones incluso, simplemente porque yo pienso de una manera y el otro piensa de otra manera, y si el engrane mejor es si los dos pensamos igual. Ese es el team perfecto, ¿no? Claro, claro. Y siempre estamos como que dando lugar a esa tercera voz, perdón, a esa tercera voz para nosotros poder seguir en función de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y eso fue lo que le sucedió a Adán, porque Adán seguía haciendo sus actividades, ¿verdad? Pero consiguió Satanás el punto débil del hombre, que fue la mujer, y fue la necesidad de distraerle usando sutiles palabras. La tentación. ¿Verdad? Y es que ahí es donde está el secreto, que siempre Satanás va a cabalgar sobre una verdad. La mentira de Satanás siempre cabalga sobre una verdad. Entonces el problema es que muchas veces las personas piensan que tienen la verdad, pero no es la verdad intrínseca. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Porque cuando Satanás tienta a Jesús, ¿a través de qué tienta a Jesús? Tienta a Jesús a través de la palabra. Sí, sí. Entonces pudiéramos decir que Satanás es Dios. Sí, usó estrategias No, porque sutiles. la primera promesa que le dice, mira, si eres hijo de Dios, manda que estás... Y eso está en el libro de Deuteronomio, cada una de las expresiones que Satanás utilizó. Utiliza la palabra. Entonces, cuando el contexto de la palabra no está en el tiempo estructurado por Dios, entonces depende cómo tú utilices la palabra, porque muchas veces yo soy el que digo que en la Biblia no podemos decir que es la palabra de Dios, porque la Biblia es la conjugación del hombre, ángeles, Satanás y Jesús. ¿Verdad? Entonces hay un conglomerado de pensamientos en la Biblia. No todo es la palabra de Dios, pero sí el 100% es la ideología de lo que el Espíritu Santo bajó para que la humanidad pudiese tener más contacto con Dios. Ahora volvemos a lo de la justicia, ¿verdad? Es que le digo todo esto porque una verdad que cabalga sobre una mentira, o sea, una mentira que cabalga sobre una verdad, suena igual a decir que viene de parte de Dios. Pero si te desenfoca del propósito que Dios te ha establecido, entonces hace que la justicia sea resbaladiza. Y era lo que Dios tenía que ser perfecto. Porque una de las cosas que estamos viendo es que Dios dice, tengo que ser, o sea, yo creo al hombre, el hombre erró, y lo que le toca al hombre es muerte. Porque esa era la promesa. Si tú pecas, mueres. Y ahí queda el acto, queda todo. Pero imagínese usted cuál fue el amor de Dios, que Dios no dijo, bueno, vamos a deshacer a Adán y vamos a hacer a otro. Sí, ¿verdad? Hubiera sido más fácil. ¿Verdad? Vamos a hacer a otro. Pero sin embargo, el proyecto de Dios, y ahí es donde viene la grandeza de Dios, que de acuerdo, siempre lo digo, de acuerdo a nuestra finita mentalidad, porque no podemos decir que nuestra mentalidad es la mentalidad de Dios, pero dentro de nuestra finita mentalidad, tratar de comprender a Dios es imposible, ¿verdad? Pero dentro de nuestra finita mentalidad, es ver que Dios no es de los que se echa para atrás, sino que Dios es el que sigue y continúa. Y crea, Y va creando. O sea, en una oportunidad mi pastor me enseñó de que cuando en el principio esa expresión, y dijo Dios,
cuando comenzó esa expresión, aún hoy en día esa expresión está dando vida. Por eso siguen apareciendo cosas, Claro que siguen sí. surgiendo cosas, Sí. porque la voz de Dios no se calla. No, no, la creación está en proceso. La creación de Dios Está en sigue, sigue, proceso, sigue, sí, sigue, sí. sigue, 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 ¿me entiendes? Claro. Y entonces en esa grandeza de Dios, Él se da cuenta de que, ajá, ¿cómo? No puedo echarme para atrás, no puedo deshacer el hombre porque No hay lo un permitía la proyecto. justicia, ¿ya? Y está escriturada en la palabra de Dios de que Dios dijo, vamos a hacer este proyecto a través del hombre, yo lo voy a hacer. Entonces, crea el plan de Dios para el plan de Dios para hacer justicia, la justicia de Dios, ¿verdad? Porque la justicia eterna era de que el hombre, muerte. Claro. Él mismo se había destituido de los cánones que Dios le había estipulado, ¿verdad? Entonces, ya vemos que el hombre mismo le da el libre albedrío y él decide por su cuenta propia volverse un criminal eterno, ¿verdad? Entonces, a la misma forma, como tú dices, el Señor empieza a crear y él empieza a crear entonces también un redentor eterno, ¿verdad? Para devolverle al hombre su naturaleza primera, que era la naturaleza de Dios, que ser eternos a la par de Él, ¿verdad? Porque en realidad Dios, como hablábamos antes, buscaba de un hijo, de su creación buscaba tener un hijo, ¿verdad? Nosotros volvernos sus hijos. Entonces vemos cómo platicábamos también de lo que decías de cómo es el Señor empieza a crear ya estrategias, pero con bases legales, bajo la justicia de Él, ¿verdad? Sin descartar al enemigo, a Satanás no lo podía Él vencer de una forma rudimentaria, sin las mismas bases con las que Él había establecido al hombre. Entonces decide, ¿verdad? De esa misma forma mandar, ¿verdad? La justicia de Dios necesitaba que el Redentor o el Salvador que le iba a devolver al hombre su estado natural, tenía que ser parte hombre, parte Dios, ¿verdad? Y es donde vemos que empieza en todo el proceso de la creación del hombre, empieza a envolverse Jesucristo en todo esto, ¿verdad? Ya Dios, la justicia de Dios empieza con sus bases legales ante todo, ¿verdad? Ante todo evento, a orquestar cómo el hombre tenía que ser de regreso. Pero sin embargo, la misma justicia es la que establece que el que no se apegue al plan del Salvador tiene su final marcado como la naturaleza vieja del hombre, ¿verdad? Tiene el infierno en realidad se reajustó después de que el hombre pecó, ¿verdad? Porque era supuestamente diseñado para los ángeles caídos y se le tuvo que hacer un espacio para los hombres que en realidad no aceptaran el plan de redención que el Dios Padre estaba ya orquestando y tenía en camino, ¿verdad? Entonces es como te decía, entonces empieza el Señor y genera a un prototipo de Salvador, ¿verdad? Que ya lo vemos de que no es engendrado de hombre y de mujer, porque digamos, como decíamos, ¿verdad? Se buscó y no había ni siquiera uno, ¿verdad? Que era justo. Entonces, el hombre no tenía la capacidad para volverse ese redentor. Era necesario que interviniera Dios, ¿verdad? E enviara a su Hijo, ¿verdad? A que se limitara incluso a las leyes, ¿verdad? O a la tentación de Satanás, como dices tú, porque el primer hombre, Adán, fue tentado y cayó. De la misma forma fue tentado Jesús y Jesús aguantó la tentación, logró superar esa barrera. Entonces, el siguiente paso era que tenía que caminar en esta tierra como hombre, obedeciendo al Padre, ¿verdad? Y eso fue lo que en realidad vemos a través de todo el Nuevo Testamento y de muchos libros
¿verdad? Que Jesús empezó a hacer las cosas como el Padre le agradaba, ¿verdad? Y era necesario este sacrificio para regresar al hombre a su, ¿verdad? Para que la justicia de Dios se hiciera cargo de devolverle al hombre, ¿verdad? La, la naturaleza divina que en realidad Dios había diseñado para nosotros, ¿verdad? Sí. Vemos aquí Isaías 6:8, que yo pienso que la misma, la misma conjugación o la misma reunión celestial que hubo en el cielo para decir hagamos al hombre, se reúne en los cielos y dice la Biblia que después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Pienso que esa fue la expresión que el Hijo dijo, ¿verdad? Porque, como decía usted, era, Dios había establecido un plan tan perfecto que era imposible que cualquier humano pudiera cumplir Exacto, sí. todos los parámetros que había establecido Dios, ¿verdad? Y vemos que a pesar de que, porque eso no fue de la noche a la mañana, fue un proceso. Fue un proceso porque recuérdense que primero el hombre sale y comienza Dios a tratar de lograr que la humanidad vuelva a Él, y es donde lo primero que sale el diluvio, luego vienen otra serie de cada uno de los momentos, de que siempre Dios quería tener una relación perfecta con el hombre, pero el hombre llega al punto donde le dice a Dios, mira, yo no quiero eh, estar imaginándome que tú me hablas y tú me escuchas. Yo quiero que alguien de carne y hueso sea el que yo me dirija a ellos, y entonces yo poder saber de que Él está ahí y me representa, que es donde entran los reyes, ¿verdad? Que es que entonces Dios ve al pueblo y dice, ok, eso es lo que ustedes quieran, bueno, pero voy a colocar a unos, pero ese Señor va a estar sobre ustedes. De ahí salen toda esa línea de reyes, Sí, ¿verdad? sí, sí, de jueces y reyes. Y Y entonces, pero nos damos cuenta que siempre ha sido la humanidad la que necesita algo tangible. Yo pienso que la problemática humana siempre está en lo tangible, en lo visual, porque si se da cuenta, Satanás seduce a Eva es a través de esos aspectos. Mira el fruto, no vamos a decir manzana porque la Biblia no habla de manzana, pero todo el mundo habla de la manzana, ¿verdad? Pero mira el fruto, es hermoso, es sabroso. O sea, todos los aspectos que le manifiesta a Eva son partes del alma, son sentidos. Entonces el hombre siempre es tentado en ese aspecto, por lo que siente, por lo que ve, por lo atractivo. Y consideramos que todo lo bonito viene de Dios y todo lo feo es de Satanás. Entonces, tenemos esa desviación que muchas veces nos hace errar el propósito en sí, en Dios, ¿verdad? Entonces, sin embargo, Dios establece este plan a través de que su propio Hijo sea encarnado, y se provee toda una serie de milagros y acontecimientos que muchas veces la gente habla y habla y habla. Y yo digo que el mayor milagro más grande es el nacimiento de Jesús, o el engendrar a Jesús a través de una mujer sin haber tenido contacto con exacto, el hombre. el encarnamiento de Dios en el hombre. ¿Entiendes? Eso es algo que como que, no sé, yo no sé si es que eso es algo que la gente no lo ha visto o es algo que lo toman así por encima, pero hermano, eso fue algo que rompió todo el contexto. Sí, sí. Algo que no tenía en ese momento. ¿Quién más salió encinta sin haber estado con el esposo, sin no tener un contacto humano? Eso es algo que rompe todos los esquemas. Sin embargo, así fue como María fue engendró a Jesús, y de ese aspecto Jesús nace, y Jesús, a pesar de todas esas condiciones, Él se humilla, Él baja de su condición de Dios a su condición de hombre. Y dice la Biblia que aún no con eso,
se humilló aún más a la muerte de cruz. Sí. Y todo por amor a cada uno de nosotros y entender de que no solamente tú eres hijo de Dios, no solamente usted es hijo de Dios. Dios creó a la humanidad, Dios es padre de toda la humanidad. Unos están muertos, otros están vivos, pero todos son hijos de Dios. Sí, sí, sí. No podemos decir de que quien no cree en Dios no es hijo de Dios, no, son hijos de Dios, pero su aceptación o su inclinación no ha ido hacia hacer la voluntad del Padre. Están muertos en delitos y pecados, es decir, están presos. Claro, o sea, yo meditaba respecto al caso, ¿verdad? Hacia la justicia de Dios y me preguntaba, ¿verdad? Como muchos cristianos han de preguntar, pero entonces, ¿qué es la justicia de Dios, verdad? Entonces, me gustaría que conversáramos un poquito, por ejemplo, acerca de Abraham. Ponete, Abraham fue ¿verdad? Un caso, Abraham fue un caso, ¿verdad? Porque es el padre de la fe, pero también que dice que es el padre de todos nosotros. Y si te das cuenta, nos vamos al libro de Mateo. Y en el primer libro de Mateo habla acerca de la genealogía de Jesús y dice, hijo de David, hijo de Abraham, dice, ¿verdad? Pero cuando te das cuenta también y sigues estudiando los textos, también dice que es el hijo del hombre, ¿verdad? Entonces es hijo de Adán. Y conforme estudias, entonces también te das cuenta que es hijo de Dios. Entonces resulta que Jesús es hijo de Abraham, es hijo de David, es hijo de Adán y es hijo de Dios. Entonces aquí yo veía una cuadridimensión, ¿verdad? Que en realidad es figura de los evangelios, pero más que todo, ¿verdad? Es de donde emana, de donde proviene la salvación, ¿verdad? Entonces cuando nos damos cuenta de esto, me gustaría leer un texto, ¿verdad? Y dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido, dice, ¿verdad? Entonces, obviamente, cuando nos vamos a hablar de añadiduras, todo el mundo está contento, ¿verdad? Pero acá, por ejemplo, yo veo que dice, ¿verdad? Buscar el reino de Dios y su justicia, dice, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que no, ¿verdad? Que no dice la justicia, sino que dice su justicia. Entonces podría haber que hay algún cristiano que es hijo de Abraham, que busca la justicia, que está buscando la justicia. Y entonces acá, otra de las cosas que yo veo es que hay entonces diferentes justicias. Porque entonces, ¿verdad? Puede ser que esté buscando la justicia social, por ejemplo, ¿verdad? Y en esa no es la que estamos hablando nosotros. Nosotros estamos hablando de su justicia, ¿verdad? Entonces, para esto es necesario que también nos vayamos a Filipenses 3:9. Y aquí es Pablo hablándonos de lo que él en realidad esperaba hacer, ¿verdad? Y dice en Filipenses 3:9, dice, y ser hallado en él, dice, que eso es lo que Pablo quería, ¿verdad? Y ser hallado en él. No teniendo mi propia justicia, dice Pablo, fíjate, derivada de la ley. O sea que entonces aquí hay otra justicia, ¿verdad? Dice, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino que que es por la fe en Cristo, dice, ¿va? La justicia que es de Dios por la fe. Entonces, aquí yo empezaba a entender ya un poquito más, ¿verdad? Que en realidad, ¿verdad? Dios ya cuando empezamos a ver que a Abraham le dan, por ejemplo, en Génesis habla que el Señor le da la Torá, ¿verdad? Y le empieza a dar esa promesa, ¿verdad? Obviamente la Torá se la da también después a Moisés, pero a Moisés le da los estatutos, los mandamientos, ¿verdad? Todas las otras leyes que le da después, pero a Abraham le da la promesa, ¿verdad? Y sobre esta promesa
Entonces vemos que, en realidad, ¿verdad? Lo que efectúa en este caso es de que el Señor Jesús se empieza a involucrar desde todos estos aspectos, ¿verdad? Pero a lo que iba era del que Abraham entonces le dice que a sus hijos les va a enseñar la Torá. Y hay otro texto en Génesis que dice, y también les va a enseñar a practicar la justicia, dice. Entonces vemos que todos los hijos de Abraham tienen que practicar la justicia. Esa es otra de las cosas que yo veía, ¿verdad? Porque ya no es solo hacer la justicia, porque hacer la justicia tú la vas a hacer un día o la vas a hacer dos veces, pero cuando practicas la justicia, entonces la haces constantemente, ¿verdad? Entonces me confundía, ¿verdad? Porque entonces me daba cuenta que habían varios estilos de justicia, ¿verdad? Pero nosotros la que debemos de buscar para que esas añadiduras lleguen, ¿verdad? Porque a todos nos gustan las añadiduras, ¿verdad? Y otro día probablemente podamos hablar de las añadiduras, pero para que esas añadiduras lleguen, que es lo que el pastor empieza a hablar de algún tema, ¿verdad? Y empieza a tirar añadiduras y los hermanos, gloria a Dios, aleluya, amén, ¿verdad? Los ves, ¿verdad? Porque las añadiduras entusiasman a la gente, ¿verdad? Pero en los textos hay que tener cuidado, que aquí dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y se dice, no dice la justicia, dice su justicia. Entonces tenemos que ver que hay estos requisitos que necesitamos, ¿verdad? Entonces, aquí también es necesario que podamos leer otro texto que es bien importante, que lo dice en Génesis, lo explica Pablo y también lo dice Santiago, que es Santiago 2:23, que dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿verdad? Entonces, aquí es donde yo ya analizaba, ¿verdad? Esa interrogante que yo tenía, ¿verdad? ¿Qué en realidad es buscar la justicia de Dios? Es en creerle a Dios, ¿verdad? Ahí es donde estamos buscando de la justicia. Cuando tú leyendo la palabra recibes esa voz de Dios y te dice, hijo mío, tal y tal cosa vas a hacer, y tú lo crees en tu corazón y recibes esa promesa, ahí estás ahí estás, como dice, ¿verdad? Ahí te fue contado por justicia, dice, ¿verdad? Cuando le crees esas cosas a Dios. Por ejemplo, dice también que Cristo iba a regresar, ¿verdad? Y ponete, hay mucha gente que dice, no, mi abuelito cuando estaba ¿verdad? Le venían diciendo este cuento, ¿va? Y yo ya envejecí, ya soy viejo, ya tengo bisnietos y todavía están con eso que viene Jesús y no viene, ¿verdad? Incrédulo, ¿verdad? No estás buscando la justicia de Dios. Entonces, en definitiva, lo que yo veo, cuando tú le crees a Dios, ¿verdad? Se te es contado por justicia, ¿verdad? Entonces, para nuestros oyentes podría ser, ¿verdad? Esa interrogante que yo me hacía, ¿verdad? Como te digo, yo, ¿qué es la justicia de Dios, ¿verdad? Podemos ver que Dios, como platicábamos, se mantiene moviéndose alrededor de la justicia, ¿verdad? Él se mueve alrededor de la justicia, ¿verdad? Es su vida, es su ser, ¿verdad? Sí, sí. Estoy Romanos 3:25 al 26 dice así la palabra del Señor, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Es decir, al apropiarnos de la cruz del Calvario, se
nos apropiamos de la justicia de Dios en nuestras vidas. Amén, amén. Y es necesario que en este tiempo abracemos la cruz del Calvario y recordemos que Dios no es un hobby, Dios es real. Cuando vemos todos los acontecimientos que están sucediendo en las naciones, debemos reflexionar y saber de que solamente la mano de Dios nos tiene en salvación. Amén, ya, su Porque misericordia, ya. si escuchamos cómo hablan cada uno de estos presidentes, escuché a uno por ahí que decía de que han desarrollado una bomba de hidrógeno que viaja a no sé cuántos segundos y puede llegar de polo a polo en 20 minutos y esa bomba extinguir el mundo entero. Sí, que... Entonces yo me pregunto, oye, pero ¿será que no sacan cuenta de que si es el mundo entero, hasta ellos mismos se van? Sí, o sea, qué mentalidad usted diabólica. Usted se imagina un botoncito que usted apriete y hasta usted mismo se borre. Pero entonces nos cegamos a tal punto de que la ambición de poder, la ambición de tener nosotros ese control en nuestras manos, perdamos lo que es la esencia de lo que es la humanidad, lo que es el ser humano, ¿no? Y es algo que solamente, hermano, solamente refugiarnos en Dios es algo que nos puede mantener seguros, tranquilos. Si tú estás escuchando, eres inmigrante o eres de otras naciones, es tanto lo que se habla, es tanto lo que se dice, ¿verdad? Que dirán, bueno, pero ¿y dónde está Dios? Porque eso es lo que cuando las cosas son difíciles, las personas se preguntan, ¿y dónde está Dios? Dios está presente, Dios está orando, a pesar de que no lo vemos, como dice la canción, ¿verdad? Dios se está moviendo, Dios está orando, Dios está haciendo las cosas a tu favor y Dios tiene el control de todas las cosas porque Dios te ama. Por encima de los señalamientos, por encima de cada una de las blasfemias de las personas juzgan de acuerdo a la condición de su necesidad. A su condición. Pero Dios siempre te va a ver a través de su Hijo Jesucristo. Y por eso estamos hablando de la justicia de Dios, ¿verdad? Amén, porque amén. es que dice la Biblia que el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado a fin de que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Amén, amén. Sí, sí. Es decir, nosotros somos hechos la justicia de Dios en Cristo y estamos respaldados por ese sacrificio de la cruz de Calvario. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo te limpia, la sangre de Cristo nos sana, la sangre de Cristo nos salva y hay esperanza. Si nos apropiamos de la palabra, caminamos en la verdad, caminamos en Cristo Jesús, Dios tiene el control de todas nuestras vidas. Bueno, ya se nos fue el tiempo, ya me pasaron el comunicado, ¿verdad? Queremos enviarle saludos a cada una de estas personas que siempre día tras día están con nosotros monitoreando, visualizando, dando el clic y dando me gusta, dando like, transfiriendo esa información. Lo importante, yo sé que hay muchos que piensan, ay, van a hacerse famosos. No. La idea de este programa y que estamos luchando y los hermanos vienen y apropian y abordan y dan su granito de arena es para engrandecer el reino de los cielos y para que usted sepa de que lo que usted está padeciendo en cada uno de nosotros está padeciendo igual y que Dios sigue obrando, Dios sigue moviéndose y Dios tiene el control de todas las cosas. Así que siga apoyándonos, siga dándole like, siga compartiendo este programa para que otras personas puedan llegar y puedan disfrutar de la palabra de Dios. Voy a invitar a nuestro hermano Danilo para que nos dé su palabra concluyente, ¿verdad? Sí, me tocaba eso que dices, ¿verdad? De que
en la misma humanidad está buscando su propio final, ¿verdad? Y entonces aquí también es bueno que para nuestro oyente se pongan a pensar de que también la justicia de Dios tiene adversarios, ¿verdad? Y para eso me gustaría irme a Santiago 1:20 y dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, dice, ¿verdad? Entonces podemos ver, ¿verdad? La traducción viviente, ¿verdad? Voy a leer diferente. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea, ¿verdad? La latinoamericana dice, pues la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. O sea que vemos que en realidad uno de los adversarios más grandes de la justicia. Sí, de la justicia y la que podemos nosotros como hijos de Dios encontrar es esa ira, ¿verdad? Sabemos que tiene esas etapas, ¿verdad? Primero está el enojo, ¿verdad? Y lleva sus etapas y luego termina con pecado, ¿verdad? Está el enojo, la ira y el pecado. Y no dice que el pecado, ¿verdad? Sino que solo la ira, ¿verdad? Primero, ¿verdad? Que no os airaos, dice la palabra, ¿verdad? Pero vemos también cómo afectó a muchos hombres grandes de la palabra, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad? A Caín, por ejemplo, ¿verdad? Incluso a Moisés, vemos cómo sus actos de ira no impidieron que ellos llegaran hasta ese lugar donde el Señor está preparado para ti. Entonces es necesario que seamos como Dios dice, como Jesús dice, ser mansos y humildes como yo soy para que encontréis el refrigerio, ¿verdad? Entonces ese es mi mensaje, ¿verdad? Que tratemos de buscar esa justicia de Dios, creyéndole a Dios y sobre todo manteniéndolos alejados de la ira, ¿verdad? Aprendiendo a ser hombres mansos, porque eso en realidad es lo que el Señor anda buscando, ¿verdad? Amén. Bueno, mis hermanos, les recordamos que todos vamos a estar siempre con ustedes en las redes sociales y les invitamos para que siempre estén recibiendo de esta palabra que pueda transformar su vida para obtener lo mejor de la vida. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima. Seguimos firmes y adelante.